Dios te bendiga en esta mañana. eh, Quiero leer un versículo, eh, a ver, ¿verdad? Que Dios quiere hablar primeramente a mi vida, porque siempre le digo, Señor, cuando me des una palabra, siempre le digo, háblame a mí primero, eh, y que tu palabra haga un efecto a mi vida, que tu palabra, dices, tu palabra dice que no vuelve vacía. Y siempre le digo, Señor, si hay algo en mi vida que tengo que cambiarlo, cámbialo. Y si hay algo en mí que, que quiere evitar tu gloria hacia mí, quítalo de raíz. Siempre, ¿verdad? Cuando doy una palabra, siempre lo hago pensando primeramente a ver qué Dios quiere hablar a través de mí. A veces, ¿verdad? La pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nosotros, ¿verdad? Nos miramos unos a otros. Eh, Tendremos, ¿verdad? Misericordia, tú y yo, ya estando dentro del camino de Dios. Tendremos, ¿verdad? Compasión de otros. Eh, lo que sentimos, ¿verdad? Hacia otros es misericordia, compasión o crítica. A veces, ¿verdad? Como, como humanos, aún ya estando dentro del camino de Dios, nos pasa, ¿verdad? Como cuando Jesús, ¿verdad? Él, ¿verdad? Dice su palabra que comía con publicanos, fariseos y pecadores. Y venían, ¿verdad? Y lo criticaban. Pero siempre, ¿verdad? Dios se defendía, ¿verdad? Que Él no venía, ¿verdad? A los enfermos, no venía a sanos, sino a pecadores. ¿Ves cómo Dios mira lo que es el pecado? Ahí me pregunto, ¿verdad? Yo, a veces, ¿verdad? Eh, somos buenos, somos muy buenos, ¿verdad? Para juzgar a otro que quiere, ¿verdad? Hacer algo para Dios. Somos buenos para señalar a alguien que quiere que Dios lo llama para para usarlo, y somos buenos para señalar. Pero no nos preguntamos, ¿verdad? Dentro de nosotros, si dentro del camino de Dios estamos, ¿verdad? Sintiendo misericordia. Dios, ¿verdad? Es un Dios de amor, y su palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Pero ¿qué pasa cuando el Señor viene y levanta a alguien? ¿Qué pasa cuando Dios viene y viene y levanta un obrero? ¿Verdad? Aún nosotros mismos, como hijos de Dios, entre comillas, en lugar, ¿verdad?, de apoyar a ese obrero que quiere hablar la palabra de Dios, la queremos apagar. Queremos, ¿verdad?, que sea, ¿verdad?, callado. Porque eso pasó, ¿verdad?, hasta con Jesús mismo. Aún, ¿verdad?, siendo Jesús el Todopoderoso, siendo, ¿verdad?, el gran yo soy. Cuando Él hacía un milagro, siempre decían que Él lo hacía, como que no era, ¿verdad?, como que Jesús no lo hacía, sino, ¿verdad?, siempre vemos su palabra cómo atacaban al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿verdad?, hoy en día, ¿verdad?, si el Señor se le place levantar a alguien, porque el Señor Jesucristo tiene mucha miel para dar. El amor del Señor Jesucristo, ¿verdad?, es grande, es verdad, sobrenatural. Pero su palabra dice que la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces, si no, ¿verdad?, vamos a apoyar a alguien para que siga haciendo lo que Dios puso,
que hiciera, pues tampoco no la condenemos ni la critiquemos, porque, verdad, tú no sabes el Señor Jesucristo por qué se le plació escogerle a esa persona. Por lo tanto, en el nombre del Señor Jesucristo, pidámosle al Señor Jesucristo que no ser, verdad, tan señaladores, sino, verdad, poner atención que Dios nos quiere hablar a través de ese obrero que el Señor Jesucristo se le plació levantar. Qué triste, verdad, es ver dentro del camino de Dios que no haya este respaldo, este apoyo, sino, verdad, que en lugar de levantarla, la queremos como... Entonces, el Señor, verdad, es amor, y así, verdad, como escogió a Pedro, así como escogió, verdad, a Pedro cuando él, verdad, andaba, dice que primero, dice, ¿qué hizo? Ya estaba la multitud, dice, y llamó a Pedro y le dijo que hiciera la barca a la orilla. Jesús, verdad, no se fijó en el tamaño de Pedro, no se fijó, verdad, que Pedro era grande, que Pedro, verdad, que Pedro era el grande. Y a veces a nosotros, como hijos de Dios, como no es cash luna, nos cuesta, verdad, apoyar algo que Dios quiere hablar. Como no es, verdad, alguien importante, nos cuesta como hijos de Dios apoyar a alguien. Y no nos damos cuenta, verdad, que el Señor Jesucristo llama a quien Él quiere y no lo que nosotros queremos. El Señor Jesucristo es un Dios, verdad, es un Dios de amor, es un Dios, verdad, de misericordia. Y si ya el Señor Jesucristo te escogió a ti, si ya el Señor Jesucristo te dio la salvación, te dio el regalo de el perdón de pecados, el regalo de la sanidad, porque el Señor Jesucristo se refiere a la sanidad como el pecado. A veces, verdad, queremos que el Señor nos sane de algo, pero seguimos pecando. Y dice el Señor que Él no vino, verdad, que Él no llamó a justos, sino a pecadores. Y Él, verdad, siempre las enfermedades, a veces, verdad, queremos que Él las sane, pero no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Queremos que el Señor, verdad, sane todo lo que nuestro cuerpo tiene, pero el estilo de vida queremos que siga siendo el mismo. A veces pedimos sanidad al Señor Jesucristo, nuestro cuerpo, y de nuestra alma ni siquiera nos interesamos. Son tiempos, verdad, de buscar al Señor Jesucristo para que Él, verdad, siempre nos alcance con su misericordia. Nosotros tenemos que examinarnos cómo está nuestra alma, y si nuestro cuerpo se enferma de algo, pidámosle al Señor Jesucristo que sane nuestra alma. Es muy importante pedirle al Señor Jesucristo sanidad del cuerpo, pero también lo primero que debemos pedirle al Señor Jesucristo es que el alma, que nuestra mente esté, verdad, bien delante de Dios. Hay un versículo, verdad, que dice que no nos preocupemos por quien mata el cuerpo, sino por quien mata el alma. Y a veces, verdad, le tenemos más miedo a la muerte que lo que hay dentro de nuestra alma. Que lo que hay dentro de nuestra alma. Por lo tanto, Lucas 10:2 dice, y les decía, dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, dice, rogad al Señor de la mies, dice, que envíe obreros a su mies. Pero ¿qué pasa? Cuando a Dios se le da la gana
y escoge a alguien así como Pedro. Y como no es tan, ¿verdad?, tan importante, en lugar, como dije al principio, de decirle, Dios te bendiga, Dios te siga usando, en lugar de eso, sentimos como envidia, sentimos como que no se lo merece, sentimos, ¿verdad?, como que esa palabra no es para él. ¿Por qué? Porque no es Kashiluna. Por lo tanto, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, ya son tiempos, ¿verdad?, de mirarnos como Jesús nos ve. Como Jesús nos ve a nosotros, nos ve con ojos de amor y con ojos de misericordia. Y si a ese gran Dios, ¿verdad?, tenemos, que es un Dios grande y misericordioso, son tiempos, ¿verdad?, de tener misericordia y suplicarle al Señor Jesucristo que nuestra vida, ¿verdad?, sea sana, primeramente, interiormente. Que los malos pensamientos de querer, ¿verdad?, interrogar a Jesús por qué a Él, mejor, ¿verdad?, sentir misericordia para que el Señor Jesucristo siga usando los obreros como Él quiere usarlos. Dice Mateo 9:13, id pues, dice, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué palabra más poderosa, más hermosa. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es misericordia. ¿Y para qué el Señor Jesucristo a ti te escogió? Dios te escogió a ti con un propósito. Ya Dios, ¿verdad?, ya no puede venir a llamar personalmente. Ya el Señor Jesucristo no te puede venir a decir, oye, fulanita, fulanito, arrepiéntete, mira que yo vengo pronto, mira que este mundo se va a acabar y todos los placeres y ellos pasarán, pero mi palabra no pasará. Que Jesús te dijera eso personalmente, ya no lo esperes. El Señor Jesucristo, la misericordia la depositará en ti para que seas tú hablando a través de Él. Por lo tanto, no menospreciemos aquel obrero, aquel chiquitito, que para tus ojos es muy pequeño para que Dios lo use. Pero déjame decirte, Dios no ve el tamaño, ni la altura, ni los títulos. Dios lo que mira es un corazón que vaya de acuerdo al corazón de Él. Yo creo que Jesús, ¿verdad?, a los dos que escogió en la barca, y lo creo con todo mi corazón, el Señor no los escogió porque fueran personas, ¿verdad?, estudiadas, porque fueran personas de gran nombre, porque fueran personas, ¿verdad?, que de verdad Jesús las miró por eso. Yo pienso que Jesús las miró así, que Él los podía escoger, porque vio, el Señor antes de escogerlos, vio que ellos iban a ser, ¿verdad?, esos obreros que Él necesitaba para el reino. Si Dios te escogió a ti, te llamó al arrepentimiento, has sido escogido, has sido, ¿verdad?, levantado. Dios no te escogió porque viera grandezas dentro de ti. El Señor te ha escogido porque Él es misericordia, y si Él es misericordia, esa misma misericordia quiere que tú y yo tengamos dentro de nuestros corazones. Pero si decimos que tenemos a Cristo y sin embargo, en lugar de apoyar a los obreros que Dios se le da la gana de levantar en estos tiempos, lo criticamos, lo señalamos, los burlamos, entonces, ¿dónde está la misericordia que el Señor Jesucristo depositó un día y la sigue depositando dentro de nosotros? ¿Dónde está esa misericordia que el Señor Jesucristo nos ha dado,
nos ha mostrado y nos ha entregado. ¿Dónde queda esa compasión? ¿Dónde queda? Ya son tiempos, ¿verdad? De no, ¿verdad? De no decir que simplemente somos hijos de Dios y que somos salvos por gracia. Ya son tiempos de ser, ¿verdad?, un poco hacedores de su palabra. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos valoremos, que los miremos con valor. Que no los despreciemos unos a otros. Porque el Señor Jesucristo aún, ¿verdad?, tarda su venida. Porque ve que su pueblo aún todavía no está entregando esa misericordia que el Señor Jesucristo un día puso cuando fue a la cruz. Esa misericordia que el Señor tuvo en la cruz por ti y por mí, el Señor Jesucristo ve que aún todavía no estamos preparados para ser raptados. Por lo tanto, son tiempos, ¿verdad?, de arrepentirnos y de pedirle al Señor Jesucristo que si aún todavía nos falta un poquito de compasión y de misericordia, que nos entregue esa misericordia a nuestras vidas, no para nosotros, sino para irle a hablar a otro y decirle que Cristo lo ama y que Cristo un día murió y resucitó al tercer día, y que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos de los muertos a través del arrepentimiento y del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque dice su palabra, que así como Él resucitó, así también tú y yo resucitaremos por medio del bautismo. Creo que en Romanos 6:3 está eso. El arrepentimiento en nuestros corazones, ¿verdad?, tiene que estar acompañado de misericordia. Pero ¿tendremos misericordia en realidad o simplemente ya se nos hace una rutina decir que somos hijos de Dios? Vamos a terminar para no aburrirte y que le pidamos al Señor Jesucristo sabiduría, que le pidamos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos dé, ¿verdad?, esa sabiduría que necesitamos, y que si alguien, ¿verdad?, nos aborrece, nos critica por lo que hacemos, pues tampoco, ¿verdad?, vamos a agarrar algo en contra de esa persona. Nuestro deber, si ya el Señor, ¿verdad?, se le plació llamarnos, escogernos y ser parte de esos obreros, pues el deber nuestro es orar por todos aquellos que de alguna u otra forma nos critican y se burlan. Hay que orar sin sentir nada en nuestros corazones. Dice su palabra que Él dice, al oír esto Jesús, dice, les dijo, los sanos no tienen, dice, necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cómo Dios nos está llamando ahí al pecador? ¿Cómo Dios le llama ahí, verdad, al pecador? Le llama enfermo, porque el pecado, eso es lo que hace. Enferma nuestra alma. Tal vez nuestro cuerpo está sano, pero nuestra alma está enferma de tanta chanchada que le metemos cuando andamos en el mundo. Por lo tanto, ¿verdad? No tengas miedo de juntarte con un pecador. No tengas miedo. Yo siempre, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, cuando escucho las prédicas, apártate, apártate, apártate. En el nombre de Jesús la rechazo, porque su palabra dice que Él no ha venido. Al oír esto Jesús, dice, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y a veces, ¿verdad?, cuando en lo personal, cuando escucho, apártate, apártate, apártate. Entonces, ¿cómo no podemos ganar a los pecadores si nos apartamos y nos creemos, ¿verdad?, que somos personas intocables, o nos creemos, ¿verdad?, como, no sé, ¿verdad?, ¿Qué se piensa, ¿verdad?, cuando alguien dice apártate, apártate? ¿Por qué?
porque el Señor vemos que Él se juntaba con publicanos, dice su palabra, republicanos y pecadores. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Son tiempos de tener esta misericordia y no tener miedo de juntarlos con los pecadores, pero sí que tu testimonio ante un pecador sea, ¿verdad?, el mejor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo único que tenemos tener que temor es a Cristo Jesús. Que nuestro testimonio, ¿verdad?, ante un pecador sea el mejor, no, ¿verdad?, para agradar al hombre, sino para agradar a los ojos de Dios. Vaya, y por tu testimonio, que es muy bueno, otro venga al arrepentimiento. Pero si tú hablas a alguien de Cristo y tu testimonio es muy malo, pues entonces, a la verdad, tu boca habla lo que el corazón no es. Por lo tanto, son tiempos primeramente de sanar nuestro interior para que después nuestro testimonio ante el Señor Jesucristo esté, ¿verdad?, como Él quiere que esté. Por lo tanto, si alguien, ¿verdad?, piensa lo contrario, pero tu testimonio es de acuerdo al corazón de Dios, pues dice su palabra que no tengamos miedo a quien mata el cuerpo, sino a quien mata el alma. Que Dios te bendiga y espero que hayas entendido este corto pensamiento y que sea Dios bendiciendo tu día y que cada día, ¿verdad?, busquemos al Señor Jesucristo y también busquemos a los pecadores para decirle que Cristo los ama y que el Señor Jesucristo pronto viene, porque así como murió y resucitó al tercer día, así, ¿verdad?, como subió al cielo, así un día vendrá a escoger, a traer a aquellos que tienen misericordia para con otros. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, bendiciones.